este caso utilizaré dos fábulas. Fábula El niño y el gusano de ortiga. Un niño fue herido por un gusano de ortiga. Corrió a su casa y dijo a su madre: me ortigó fuertemente, pero yo solamente lo toqué con suavidad. Por eso te ortigó, dijo la madre. La próxima vez que te acerques a un gusano de esos, agárralo con decisión, sin caricias, y entonces será tan suave como seda, y no te maltratará de nuevo. Moraleja: al insolente, irrespetuoso, o delincuente, debe demostrársele siempre que la autoridad prevalece sobre él. Fábula La viña y la cabra. Una viña se encontraba exuberante en los días de la cosecha con hojas y uvas. Una cabra que pasaba por ahí mordisqueó sus zarcillos y tiernas hojas. La viña le reclamó: ¿por qué me maltratas sin causa y comes mis hojas? ¿No ves que hay zacate suficiente? Pero no tendré que esperar demasiado por mi venganza, pues si sigues comiendo mis hojas y me maltratas hasta la raíz, yo proveeré el vino que echarán sobre ti cuando seas la víctima del sacrificio. Moraleja: los maltratos, guerras de Irak, Afganistán, Siria y otras guerras, hechos con intención, tarde o temprano regresan a quien los hizo, muchas veces bajo otra vestidura. Comentario de las fábulas del niño y el gusano de ortiga y la viña y la cabra. Periódico Alerta Digital. Los cristianos son perseguidos en 81 países de todo el mundo. La media luna debe prevalecer sobre la CRO 2 de enero de 2017. Párrafos de la noticia. Ataques musulmanes contra iglesias cristianas. Kosovo. El 10 de septiembre, musulmanes albaneses de Pristina prendieron fuego a la Catedral de Cristo Salvador. Inmediatamente después del incendio, señala el reporte, empezaron a utilizarla, la iglesia, como cuarto de baño. Desde que los musulmanes albaneses tomaron posesión de esta tierra ortodoxa, cientos de iglesias y monasterios han sido reducidos a cenizas. España. El 8 de septiembre, un refugiado musulmán del norte de África atacó e incendió varias imágenes de la Virgen en la iglesia de Fontellas. Una de las capillas adyacentes quedó completamente destruida y varias estatuas abrasadas. Parte de la ornamentación del techo de la capilla se cayó, y la nave quedó ennegrecida por el hollín. 2 días después, un juez dictó una orden prohibiendo al norteafricano acercarse a menos de 10 metros de todos los centros religiosos de confesión católica. Según la noticia, el hombre sigue sin arrepentirse y afirma haberse ganado el cielo con sus actos, y la policía sospecha que podría ser responsable de otros ataques a iglesias en localidades cercanas en la Ribera Navarra, provocando daños a símbolos católicos, además de garabatear libros sagrados. Según una diz canónica atribuida a Mahoma: no dejes imagen sin borrarla, ni tumba elevada sin nivelarla. Irán. 3 cristianos fueron sentenciados a recibir latigazos por tomar vino durante una misa de comunión. Sin embargo, con esa impactante medida, las opresoras autoridades de Teherán han acusado a los 3 de actuar contra la seguridad nacional por tomar parte en el ritual cristiano, decía la nota. El vino, sacramental, es utilizado por millones de cristianos de todo el mundo para celebrar la Eucaristía. A menudo se rebaja con agua y se utiliza durante la Sagrada Comunión, acompañado de pequeñas obleas de pan. Sin embargo, como el sistema judicial de la República Islámica de Irán se basa en la Sharia, la ley islámica, que prohíbe el consumo de alcohol, todos los cristianos que quieran participar de la comunión se arriesgan a ser detenidos y flagelados. Indonesia. Un grupo de musulmanes interrumpió un funeral en una iglesia católica en Purwosari, donde había congregados 200 cristianos. Durante la lectura de la Biblia en honor del difunto, 2 musulmanes que se habían mezclado entre los asistentes empezaron a interrumpir y a insultar al cura y a la multitud. La policía pudo expulsarlos, pero volvieron con una turba musulmana, y amenazaron y empujaron al cura y su ayudante hasta que escaparon de la iglesia y suspendieron el funeral. En otro incidente separado, una airada turba musulmana, encabezada por el Frente de Defensores Islámicos, se manifestaron rodeando una iglesia protestante acusándola falsamente de que no tenía los documentos pertinentes de renovación de su licencia. La presencia de la iglesia en esta zona no cuenta con la aprobación de la mayoría de la población musulmana, explicaba un portavoz local musulmán. Los residentes han dicho que nunca dieron permiso para la renovación del proyecto. Sin embargo, el reverendo de la iglesia explicó: después de que pusiéramos la primera piedra de la iglesia, el alcalde visitó el lugar y reconoció oficialmente el proyecto. Siria. En septiembre,
una importante iglesia católica siríaca de Alepo sufrió graves daños a causa de los bombardeos militares. Al menos otras 20 iglesias cristianas de Alepo han sido destruidas por el ISIS y otros combatientes por la libertad. Muchas de las iglesias destruidas tenían importancia histórica, como la de Santa María, que el ISIS hizo explotar el día de Pascua en 2015. Antes de la guerra, había bastante más de 1 millón de cristianos en Alepo. Hoy, quedan unos 30.000. Pakistán, la mañana del 2 de septiembre, 4 terroristas islámicos con vínculos con los talibanes y armados con chalecos explosivos irrumpieron en la iglesia de una pequeña comunidad cristiana de unas 30 familias en Peshawar. Según las informaciones, gracias a la actuación de los guardias de seguridad de la iglesia, que murieron en el tiroteo, y las fuerzas locales de seguridad, se evitó una matanza de cristianos. Yemen, militantes armados no identificados atacaron la iglesia de Banjasar en Adén. Una fuente local dijo, militantes armados acompañados de jóvenes del pueblo penetraron en la iglesia tras las oraciones de la mañana y la saquearon. Aunque el número de iglesias cristianas en Yemen es inferior, los ataques contra ellas han ido en aumento. No mucho tiempo atrás, milicias hutíes habían irrumpido en la iglesia de San Antonio en Altawai, también en Adén, desvalijándola. Más tarde, fuerzas saudíes presuntamente para luchar contra los milicianos bombardearon la iglesia causando graves destrozos. Egipto, a pesar de la ley recientemente aprobada en materia de construcción de iglesias, supuestamente diseñada para aliviar las tensiones aumentando la aceptabilidad de las construcciones, las autoridades están en realidad lanzando el mensaje de que los cristianos pueden ser atacados impunemente, según Joel Stork, de Human Rights Watch. La nueva ley sigue permitiendo a los gobernadores denegar permisos para construir iglesias, y exige que éstas sean construidas de manera proporcional al número de cristianos de la zona, e incluye varias provisiones en materia de seguridad que someten la decisión de construir o no una iglesia al capricho de las muchedumbres violentas. Aunque la diplomática Iglesia copta acogió públicamente la ley, muchos otros clérigos cristianos, activistas y organizaciones en defensa de los derechos humanos, y los miembros cristianos del Parlamento, criticaron la ley por mantener restricciones que siguen discriminando a los cristianos. El estatus de cientos de iglesias que habían sido utilizadas durante años, pero que después vieron denegados sus permisos de renovación, sigue sin estar resuelto por la nueva ley. Violencia, cárcel y muerte para los blasfemos cristianos y los apóstatas. Jordania, Naed Atar, escritor y activista cristiano, fue asesinado el 25 de septiembre frente a un juzgado en Amán. El hombre, de 56 años, había sido anteriormente arrestado por compartir una viñeta blasfema sobre el profeta Mahoma, cuando se dirigía al juzgado para ser procesado por menosprecio a la religión e incitar al conflicto sectario. Un hombre vestido con el atuendo tradicional musulmán lo disparó y lo mató. El reportaje añade, aproximadamente el 70% de los países de mayoría musulmana en Oriente Medio y África tienen leyes sobre blasfemia bajo las cuales es ilegal criticar o deshonrar símbolos y enseñanzas religiosas. En la práctica, muchas de estas leyes se aplican únicamente al Islam. Uganda, un musulmán que se había convertido al cristianismo fue asesinado, y otros 2 recibieron una paliza, en 3 incidentes sin relación entre sí. 1. El cadáver ensangrentado de Enoch Saban, de 32 años, converso musulmán al cristianismo y miembro de la Iglesia de Uganda, fue hallado colgado de un árbol. Un vecino del pueblo dijo que había oído a Saban gritar pidiendo auxilio después de que otro hombre dijera, te hemos advertido varias veces de que eres una desgracia para nuestra religión, y no te has tomado en serio nuestras advertencias. El testigo añadió, 2 semanas antes de enfrentarse a su muerte, había mencionado varios mensajes en su teléfono que le advertían que se retractara de su fe cristiana y volviera al Islam. Al parecer, el apóstata asesinado había sido golpeado en la cabeza con un objeto metálico. La mañana antes de su muerte, se reportó que se había visto a varios musulmanes merodeando por su taller, a 1 milla del lugar del crimen. Aunque Uganda es de mayoría cristiana, la zona donde Enoch fue asesinado es predominantemente musulmana. 2. El mismo día en que Saban fue asesinado, Aisha Tuanza, de 25 años, otra musulmana convertida al cristianismo, fue envenenada por sus familiares musulmanes, que habían echado insecticida a su comida. Tras su conversión el pasado enero, Aisha y su marido se vieron obligados a huir de su pueblo porque su familia había amenazado con matarlos. El 10 de agosto, sus familiares avisaron a Aisha de que su madre se estaba muriendo. Fue enseguida al pueblo para descubrir que se trataba de una mentira para traerla de vuelta.
Preguntada por su conversión al cristianismo, no quiso renegar de su nueva fe. Estaban muy decepcionados conmigo por haber desertado del Islam. Su familia le puso después de comer y la dejaron volver a casa. Al llegar a casa, empecé a sentirme mal del estómago y no se me pasaba. El dolor se hizo enseguida más agudo, y mi marido me llevó corriendo al hospital Vale. Después me llevaron a Pallisa, donde descubrieron el veneno después de varias pruebas. Jamás habría esperado a que mis padres me hicieran una cosa así, pero le di gracias a Dios por salvarme. 3. Un musulmán dio una salvaje paliza a su esposa después de que ésta acudiera a la iglesia. Los vecinos encontraron inconsciente a Fatuma Baluka, de 21 años, y la llevaron enseguida a un hospital. Cuando llegué a casa, mi marido me gritó por infiel, y después empezó a golpearme con un objeto metálico. Me desmayé, y después me encontré en la cama de un hospital. Desde entonces ha sido abandonada por su marido y su familia política musulmana. Etiopía. 6 semanas después de que un musulmán descubriera que su esposa, madre de sus 3 hijos, se había convertido al cristianismo, la encerró en la casa y la apaleó. Durante su suplicio, los vecinos oyeron gritar al marido, entre otras cosas, que ella debía morir por dar la espalda al Islam. Pakistán, un joven cristiano de 16 años fue detenido y podría ser ejecutado por el delito de blasfemia. Presuntamente, publicó o le gustó una imagen en Facebook de la Kaaba, el sagrado templo del Islam en la Meca, con un cerdo en la parte superior. Los musulmanes enfurecidos que vieron la imagen lo denunciaron inmediatamente a las autoridades, lo que llevó a su detención. Las autoridades también retiraron la imagen para intentar calmar a los musulmanes locales y evitar que provoquen disturbios. La familia del joven detenido huyó de su casa por miedo a represalias. Las acusaciones de blasfemia contra las minorías pakistaníes son comunes y a menudo falsas. El odio religioso, el ajuste de cuentas personal y el lucro económico son solo algunos de los motivos que suele haber tras las falsas acusaciones de blasfemia. Matanzas de cristianos a manos de musulmanes en Nigeria. Desprecio y ofensas musulmanas hacia los cristianos. Arabia Saudí. Las autoridades detuvieron a 27 cristianos, entre ellos varias mujeres y niños, por el delito de dirigir oraciones cristianas y estar en posesión de Biblias. El grupo de cristianos, de los cuales muchos, si no todos, eran ciudadanos libaneses, estaban celebrando un día festivo dedicado a la Virgen María cuando las autoridades irrumpieron en su domicilio y los detuvo. Las autoridades, la temible policía religiosa, procedieron a quitarles el visado y deportarlos de vuelta al Líbano. Irónicamente, este es un destino mucho mejor que el sufrido por otros cristianos que son sorprendidos participando en actos de cristianismo en el Reino Islámico. En 2012, un grupo de 35 cristianos etíopes fueron detenidos y maltratados en prisión durante casi un año, simplemente por organizar una oración en un domicilio privado. Uno de ellos dijo tras ser puesto en libertad: ellos, los saudíes, están llenos de odio hacia los no musulmanes. Irán, al menos 25 cristianos fueron detenidos en Kerman por motivos desconocidos. Las fuerzas de seguridad entraron por la fuerza en las casas de los cristianos, efectuaron un registro, se incautaron de varios objetos, y después se llevó a los cristianos presentes. Las autoridades no revelaron las razones del arresto ni a dónde fueron llevados los cristianos, dejando angustiados a sus familiares y amigos. En otro incidente, las autoridades hicieron una redada en una fiesta familiar en un jardín tras percatarse de que no estaban cumpliendo estrechamente las normas islámicas. Sin una orden de arresto, detuvieron a 5 hombres, musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Después registraron el lugar y confiscaron varios artículos, incluidas 3 Biblias. Los detenidos fueron llevados a un lugar desconocido, aunque informes posteriores dicen que fueron enviados a la cárcel de Evin, donde se encierra a los peores criminales de Irán. Uzbekistán, 8 cristianos fueron detenidos y multados por estar en posesión de literatura cristiana, que es ilegal en el país, de mayoría musulmana. Un baptista, Stanislav Kim, fue sentenciado a pasar 2 años en un campo de trabajos correctivos por haber sido sorprendido con literatura cristiana por segunda vez en un año. Se ordenó que la literatura cristiana fuese entregada a la Junta de Musulmanes, financiada por el Estado. Malasia, después de que Ben-Hur, originalmente una novela, fuese llevada al cine en 2016, los espectadores se quedaron decepcionados y confundidos. Las autoridades habían censurado todas las escenas donde aparecía Cristo o que tuvieran algo que ver con el cristianismo, haciendo ininteligible la película. Me sentí engañado, dijo un espectador.
La película es una adaptación de una novela titulada Ben-Hur, una historia de Cristo. Eso significa que Jesús es fundamental en la trama. Fue censurado, así que buena parte del guión no tenía sentido. ¿Cómo se curaron de la lepra la madre y la hermana de Judá? Simplemente aparecían curados al final de la película. Egipto, semanas después de que hubiese más ataques de los habituales contra la minoría cristiana de Menia, en el Alto Egipto, el gobierno respondió nombrando a un clérigo musulmán, Mahmoud Goma, para investigar la situación. Goma apareció después en una entrevista televisiva insistiendo en que todo está bien, no se ha matado a nadie, nadie ha sido siquiera herido, no hay conflicto. El problema, en realidad, está en los periodistas que escriben de ello. El arzobispo Macarios de Menia respondió diciendo: no tengo nada que ver con Mahmoud Goma, estamos en un punto de ruptura, la gente no puede seguir aguantando esta situación. Explicó cómo en las últimas semanas los cristianos habían sido efectivamente asesinados, incluido un sacerdote que fue abatido a tiros en la puerta de su iglesia y un hombre que fue apuñalado hasta la muerte por una turba enfurecida, así como numerosos incidentes de violencia colectiva contra cristianos que habían dejado a muchos heridos y sus propiedades saqueadas e incendiadas. Estados Unidos, en septiembre, cuando los cristianos coptos estaban sufriendo maltratos cada 2 o 3 días en Egipto, una musulmana egipcia que vivía en Estados Unidos hizo un vídeo pidiendo una mayor hostilidad musulmana contra la minoría cristiana de Egipto, disfrazada de boicot económico. En un vídeo, Ayatorabí, simpatizante de los hermanos musulmanes con casi 1,5 millones de seguidores en Facebook, tildó a la iglesia copta de panda de mafiosos, una mafia total que gobierna Egipto, tras las cortinas. Orabi afirmó que los coptos están acumulando armas en las iglesias y luchando para crear un mini-estado copto con el fin de seguir librando una guerra contra el Islam. Que David odia a los coptos simplemente por ser cristianos se hacía evidente hacia el final de su invectiva, cuando dijo: ellos, los coptos, deben aprender muy bien que la media luna, el Islam, debe prevalecer sobre la cruz, el cristianismo. De hecho, los coptos no suponen ningún peligro para los musulmanes egipcios, pero osan querer igualdad de derechos, cuando deberían contentarse con un estatus de ciudadanos de segunda clase. Pakistán, odio, violación y asesinato de cristianos. Periódico ABC, pintadas en árabe y daños en un ataque a una iglesia malagueña. El sagrario y otros objetos de culto, así como varias imágenes, fueron dañados en el Templo del Carmen de Rincón de la Victoria, Málaga, en la madrugada del lunes 3 de noviembre de 2015. Periódico Mediterráneo Digital. Atentado islámico. Un camión atropella a la multitud en un mercado navideño de Berlín 19 de diciembre de 2016. No todo viral. El imán supremo de Canarias advierte que si no se dan más ayudas a los inmigrantes musulmanes habrá más atentados. 16 de diciembre de 2016. Periódico Democracia Nacional. Prohíben la Navidad en un barrio de Copenhague de mayoría musulmana. 16 de diciembre de 2016. Periódico Mediterráneo Digital. Musulmanes linchan a un imán en televisión por decir que las mujeres no deberían llevar velo. 5 de octubre de 2016. Periódico acipresa.com Madrid, 9 de agosto del 16. Musulmanes escupen sobre hostia consagrada y rompen crucifijo en iglesias de Venecia por Miriam Calderón. Periódico actual.com Los cristianos alemanes, obligados a esconder sus cruces y Biblias ante los ataques de musulmanes. La política de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, Erika Steinbach, y la pastora anglicana Maim Mousapour, han reclamado que se impongan sanciones más fuertes para todos aquellos musulmanes que abusan de los cristianos. Joana Ortiz Fernández, 12 de agosto de 2016. Musulmanes exigen el cese del toque de campanas de las iglesias porque les molesta. Los cristianos en Inglaterra se encuentran bajo un ataque constante. Sus detractores son los musulmanes radicales, quienes con sus denuncias han logrado que varias iglesias locales no puedan hacer sonar las campanas del domingo y que no puedan entonar cánticos de alabanza a Dios al considerarlos una falta de respeto a otras comunidades. El Centro Jurídico Cristiano, una organización inglesa para la defensa de los cristianos en la vida pública, ha denunciado los problemas que están teniendo varias iglesias británicas por las denuncias de vecinos musulmanes para que no emitan ningún tipo de sonido en los cultos de los domingos. El caso más reciente ha sido en la iglesia Al Nation Centre situada en el barrio de Kensington, Londres, cuando varios vecinos musulmanes se quejaron del ruido que provenía de la iglesia, por lo que demandaban que se silenciara de manera inmediata porque no respetaban el resto de costumbres de los vecinos no cristianos. La iglesia ha estado en activo 45 años,
pero la orden de reducción de ruido se emitió sin previo aviso y sin posibilidad de réplica. A pesar de que la orden ya ha entrado en vigor, Al Nation Centre ha contado con la ayuda del abogado del Centro Jurídico Cristiano, Om Sein, con quien, alarmado por los crecientes ataques a las iglesias, ha decidido llevar ante el juez este caso. Si les molesta que se vayan a su país. Periódico La Gaceta. 90.000 cristianos han sido asesinados por su fe en 2016. 27 de diciembre de 2016. Periódico El Mundo.es. El cristianismo, amenazado en grandes áreas de África y Oriente. 27 de julio de 2016. No nos olvidemos que en África está Ceuta y Melilla, que pertenece a España. Periódico 20 Minutos. Marruecos escondidos y perseguidos por la Ley 13 de octubre de 2013. El artículo 220 del Código Penal les persigue. El Código Penal marroquí es explícito. El artículo 220 condena penas de 6 meses a 3 años a quien emplee cualquier medio de seducción para quebrantar la fe de un musulmán o tratar de convertirla a otra religión, pero se aplica con frecuencia sencillamente a los musulmanes que se convierten. Web despiertainfo.com. Barrios de París prohibidos para mujeres europeas por aplicación de la Sharia islámica. 9 de diciembre de 2016. Periódico La Gaceta. Una profesora de estudios islámicos, el Islam permite violar a las no musulmanas. Suad Saleh justificó la violación y dijo que está autorizada y es legítima en tiempos de guerra entre los musulmanes y sus enemigos, entre los que incluyó a Israel. 25. Agosto de 2016. 13 y 18. Encima premiamos que los cristianos son perseguidos en 81 países en todo el mundo. Con Periódico Mediterráneo Digital. El gobierno incluirá por ley el Ramadán musulmán entre las fiestas españolas. 2 de enero de 2017. Veo que somos masocas, nos gusta poner la otra mejilla. Digo Jesús, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian, y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra, y al que te quitare la capa, ni aun el saya le defiendas, y a cualquiera que te pidiere, da, y al que tomare lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Otro tema diferente. Antena 3 Noticias. PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC piden el cese de Trillo tras el dictamen del IAC 42. El PSOE ha exigido el cese fulminante del embajador en Londres, Federico Trillo, lo mismo que ha reclamado al gobierno Unidos Podemos, quienes creen que debería haber dimitido hace mucho tiempo. Albert Rivera, además, ha presentado en el registro del Congreso la comparecencia Cospedal. Párrafos de la noticia. El PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana han exigido este martes el cese fulminante del embajador de España en Londres, Federico Trillo, después de que el Consejo de Estado haya determinado la responsabilidad del Ministerio de Defensa, que él dirigía entonces, en el accidente del IAC 42 en el que murieron 62 militares españoles en 2003, y han pedido la comparecencia del actual titular de esa cartera, María Dolores de Cospedal, en el Congreso. En su dictamen, el Consejo de Estado afirma que, antes del siniestro, hubo hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Vamos a compararlo con la expulsión del PP a Rita Barbera por presunto robo de dinero, como se llame técnicamente. Ni siquiera se le dio el tiempo a la justicia que investigase, con el resultado final de que no se llevó ningún dinero, y encima falleció. Ahora bien, el responsable es ministro de Defensa Federico Trillo, como responsable de la seguridad de los militares del avión IAC 42 y que costó la vida a 62 personas en 2003, ahora embajador en Londres, debe ser destituido de su cargo y expulsado del PP. Las varas de medir para todos iguales. Mal está presuntamente robar, pero peor es tener bajo tu responsabilidad a un determinado número de militares que van a hacer una misión fuera de España y que los aviones no están en condiciones y que encima te premien. ¿Qué pasaría si en lugar de llamarse Federico Trillo se llamara, por ejemplo, Ana Trillo? Se le hubiera tenido la misma delicadeza y se le hubiese premiado de la misma forma. Una diferencia entre señora Rita Barbera y señor Federico Trillo: bajo la responsabilidad de la señora Rita Barbera no fallecieron 62 personas, y bajo la responsabilidad del señor Federico Trillo sí murieron 62 muertos por falta de seguridad. A lo mejor la comparación quizá no sea la más acertada, pero lo cierto es que no encuentro otra, más que nada porque señora Rita Barbera era del PP y Trillo sigue siendo. Un detalle más cuando en una guerra existen delitos contra la humanidad, violaciones, matanzas, etc. No importa el tiempo,
da igual que sea un año como que sean 20, que se tarde en investigar y hacer un dictamen al final si se es culpable se va a la cárcel. Hombre, en este caso podría llegar a ser presuntamente un delito contra la humanidad por no estar el avión en correcto funcionamiento, con todas las revisiones pasadas y, si era demasiado antiguo, que no hubiese despegado, por simple seguridad y respeto a la vida de todos, los que iban en ese avión quienes, por cierto, no se marchaban de vacaciones, sino de misión para defender España. No solo debe de ser relevado de su cargo como embajador, sino no debe ser nombrado para ningún otro cargo ni de mayor ni de menor responsabilidad, fuera de la escena política. Señora María Dolores de Cospedal, no quiera defender en el Congreso de los Diputados lo que no tiene defensa, mire por donde lo mire. Descansen en paz todos los fallecidos. Cara llorando a mares. Cara llorando a mares. Otro tema. En cuanto a la capacidad de la señora de Cospedal de ser ministra y además secretaria general del Partido Popular, en el caso de ser hombres no se ha puesto en todas sus capacidades. Felipe González, presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Manuel Chávez, presidente del PSOE, de 2000 a 2012, diputado por de Cádiz en el Parlamento de Andalucía, de 1990 a 2009, presidente de la Junta de Andalucía, de 1990 a 2009, vicepresidente tercero del Gobierno de España, de 2009 a 2011, ministro de Política Territorial, de 2009 a 2010. Ministro de Política Territorial y Administración Pública, hiperlink https://es.m.wikipedia.org/wiki/2010 hiperlink https://es.m.wikipedia.org/wiki/2011, Ministro de Política Territorial y Administración Pública, de 2010 a 2011, Vicepresidente de Política Territorial del Gobierno de España, 2011, presidía la delegación española en el Comité de las Regiones de la Unión Europea y la Comisión 3, encargada de las relaciones Norte-Sur, de la Asamblea de Regiones de Europa, institución en la que ocupaba una vicepresidencia desde 1990 hasta 2011, José María Aznar, presidente del Gobierno, de 1996 a 2004, presidente del Páginas de 1990 a 2004, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España desde 2004 a 2011, secretario general del Partido Socialista Obrero Español de 2004 a 2012, además de ser todos presidentes de turno de la Unión Europea. Estos son unos cuantos ejemplos de compatibilidad de los cargos que no se han puesto en duda nunca las capacidades para realizarla los hombres y sin embargo si se ponen en duda si son o mujer, por no hablar de cuántos alcaldes en toda España son diputados o senadores y compatibilizan un cargo con otro y no se ha puesto nunca en duda todas sus capacidades.